Historia crítica de la arquitectura moderna. Autor Kenneth Frampton. En este libro, la explicación de la arquitectura y su época es muy detallada. El lenguaje arquitectónico, la explicación de los interiores y exteriores con relación al contexto es muy importante. Se detallan mediante varios datos la experiencia que se vivía antes, durante y después de la construcción de desarrollos teóricos, de tendencias, de estilo y de etapas de la historia. Hace que el libro en sí sea una comparación constante con una crítica completa en cuanto al desarrollo y el impacto de las obras. Obras que pudieron haber sido viviendas, el inicio de los centros comerciales, así como también las industrias, entre otras. Se compara con la crítica en la arquitectura latinoamericana. En este texto se rastrea a grandes rasgos el surgimiento de tradiciones de crítica de arquitectura, conociendo sus propuestas y la de sus críticos. La arquitectura latinoamericana tiene grandes influencias europeas, sobre todo de los años 50 en adelante. Los vínculos entre los arquitectos y la visión europea del edificio eran muy extensos y completos. En países como Brasil, Argentina, Venezuela y México fueron muy marcadas estas influencias. Arquitectos como Carlos Raúl Villanueva, con sus complejos residenciales, y Lucio Costa, fueron pioneros e innovadores. También hacían publicaciones sobre estos grandes logros urbanos y arquitectónicos. La influencia urbana también estuvo muy marcada por Europa. Luego de esto, se consolida lo que vienen a llamar la primera generación de críticos latinoamericanos y, posteriormente, una generación cosmopolita de críticos latinoamericanos. La crítica de la arquitectura como modelo de investigación. La crítica la definen en dos caminos, orgánica e inorgánica. Ambas mantienen un objetivo que es establecer criterios sobre una producción. La crítica orgánica es similar a la crítica eidética, donde se hacen distintos cuestionamientos, como quién lo hizo, si lo hizo bien y si ha valido la pena el producto. En cambio, la crítica inorgánica es un poco positiva y más cercana a la práctica, más sensible y reafirma la autenticidad y la originalidad de una obra. Analiza e interpreta las obras de una manera más completa y más compleja. En el texto se explica que se pueden hacer modelos de investigación de este método utilizando las visiones de la crítica y sus distintos enfoques, para así encontrar una respuesta que sea completamente parcial. Se establecen modelos para que la investigación sea más extensa y precisa. Se compara con movimientos modernos en la arquitectura. Los enfoques y su pluralidad son importantes cuando se habla de arquitectura moderna, que no es lo mismo que la tendencia de arquitectura modernista y muchas veces tiende a confundirse. El concepto que se tiene sobre arquitectura moderna no siempre es bien utilizado. La conciencia que se tiene sobre los edificios es otro punto importante a tratar. Muchos arquitectos tienden a hacer una arquitectura que en el texto se le denomina como hiperconsciente, donde hay poca fluidez y el producto final es bastante rígido. Esto es así por la gran influencia que se tiene sobre los edificios del pasado. Se toma como parámetro principal un edificio antiguo y muchas veces se piensa que estos tienen reglas universales y que edificios similares a estos serían buenos. A la larga, esto deja pocos aportes y genera una arquitectura moderna muy similar a la antigua. Sin embargo, también hay mucha arquitectura lejana a eso y transforma los edificios antiguos en historia, y esto es muy importante porque marca épocas distintas en la arquitectura y en la historia de la misma. Contra la interpretación del autor Susan Sontag. La primera teoría del arte, la de los filósofos griegos, proponía que el arte era una mímesis, imitación de la realidad. Y es en este punto donde se planteó la cuestión del valor del arte, pues la teoría mimética, por sus propios términos, reta al arte a justificarse a sí mismo. Platón, que propuso la teoría, lo hizo al parecer con la finalidad de establecer que el valor del arte es equívoco, al considerar los objetos materiales ordinarios como objetos miméticos en sí mismos, imitaciones de formas o estructuras trascendentes.
Aún la mejor pintura de una cama sería solo una imitación de una imitación. Para Platón, el arte no tiene una utilidad determinada porque la pintura de una cama no sirve para dormir encima. Pienso que es una opinión errada el decir que el arte no cumple una función, ya que a través de este, el artista puede expresar cualquier cosa, y el espectador puede que capte o lo interprete de otra manera. Es un arte por ser subjetivo y tener la capacidad de expresar infinitas cosas. A través de la historia, siempre se le ha querido buscar un significado más profundo del que ya está. Tal vez algunas obras no sean tan complejas como otras, pero pienso que eso es lo que hace hermoso e interesante al arte. Se compara con La experiencia del lugar de Josep Maria Montaner. El lugar y el espacio son áreas intangibles, pero sí tangibles a una escala perceptiva y conceptual. La idea del lugar se construye a partir de la misma experiencia, a través de la percepción y el conocimiento del espacio y el vacío. Esta experiencia del lugar tiene que ver con una reinterpretación de la arquitectura y con la búsqueda de una materialidad relacionada con la construcción. Es una modernidad superada, que asume de manera crítica y creativa los modelos de la arquitectura moderna y los va adaptando, modelando e insertando hasta su completa y definitiva evolución. La idea del lugar que se desarrolla a partir de la cual los tipos modernos se van transformando al ir incorporando aportaciones de los lugares concretos. Esta evolución de la experiencia del lugar se va desarrollando en autores contemporáneos, entre ellos en los años 50. Verdad y método, del autor Hans-Georg Gadamer. Un texto solo se entiende cuando se ha comprendido la pregunta para la que es respuesta. Pero como esta pregunta solo se gana desde el mismo texto, y la adecuación de la respuesta representa el presupuesto metódico para la reconstrucción de la pregunta, la crítica a esta respuesta citada desde una posición cualquiera es puro pasatiempo. Es como la comprensión de las obras de arte. Una obra de arte tampoco se comprende más que si se presupone su adecuación. También aquí hay que ganar primero la pregunta a la que responde, si es que se la quiere comprender, como respuesta. De hecho, esto es un axioma de toda hermenéutica. La hermenéutica es la técnica o método de interpretación de textos. Aclarando este significado, para comprender un texto, hay que saber cuál es el tema al que se le está dando respuesta al lector, para así poder entender y generar una pregunta que tenga sentido y estructura. Pienso que la pregunta en sí misma es una respuesta, un argumento conciso que a su vez tiene una respuesta más elaborada y concisa. El que pregunta debe tener un conocimiento o noción del tema para poder argumentar inteligentemente. La lógica de pregunta y respuesta tiene que reconstruir dos preguntas distintas, que encontrarán también dos respuestas distintas. La pregunta por el sentido en el curso del tema a tratar. Se compara con Arqueología de los diagramas, del autor Josep Maria Montaner. En las últimas décadas, los cuadros comparativos y los organigramas se han actualizado en unos diagramas en los que se intenta afrontar y ordenar, caso por caso, la complejidad y individualidad y multiplicidad de los proyectos contemporáneos. La crítica del arte y de la arquitectura recurrió a los repertorios de imágenes para avanzar en las interpretaciones. En esta dirección, el arte y la arquitectura, a lo largo de su historia, han aportado imágenes y gráficos que podríamos considerar prediagramas por su capacidad de resumir. Hoy interpretamos y utilizamos los diagramas para incorporar las informaciones en sistemas abiertos e inclusivos. Construidos para tener la capacidad de transmisión y de evolución, los diagramas son abstractos, parten de un proceso mental que intenta interpretar la realidad, reduciendo contextos de complejidad creciente, y tienen como objetivo establecer esquemas geométricos capaces de transformarse. En definitiva, podemos definir los diagramas como vectores geométricos, intentos de visualización de unos flujos, materias y fenómenos de la realidad que no tienen forma o figura precisa.